Bienvenidos a su entretenida clase de bacteriología clínica en laboratorio. Para el día de hoy entonces haremos un repaso de los temas vistos para que hagan un recorderis. Hagamos un recorderis entre todos y estemos más preparados para abordar el segundo examen. Bien. Entonces, por favor, si desean hacer alguna pregunta o anotación, por favor las hacen por audio porque estoy en la pantalla de la presentación. Entonces, hoy haremos un repaso así general de la aplicación clínica del antibiograma, como ya lo hemos venido haciendo, revisando, entonces abarcaremos los temitas varios que hemos visto. Entonces, como para recordar entonces los microorganismos pues que evaluamos a nivel del laboratorio, siempre pues tenemos dos grandes clasificaciones, ¿cierto? Donde encontramos los cocos por un lado y los bacilos por otro. Donde pues también partimos desde la coloración de Gram, el examen más barato y más rápido que podemos realizar para iniciar el diagnóstico microbiológico. Y para los que todavía tienen vacíos y dudas, pues entonces vamos a hacer como un recorderis como desde tercer semestre. Entonces recordemos que los cocos gram positivos pues los podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿cierto? Entonces la primera prueba después del gram que podemos hacerle a unos cocos es una catalasa, ¿cierto? Entonces podemos dividirlos entre los que son catalasa positivo, que ahí vamos a tener entre los estafilococos, y los catalasa negativo, donde vamos a encontrar los estreptos, ¿listo? Estreptos y enteros. Entonces, los estafilococos también, a su vez, posterior a saber que es un catalasa positivo, entonces podemos hacer otro tipo de pruebas, como por ejemplo la coagulasa, donde el coagulasa positivo por elección, más conocido y más importante a nivel clínico, tenemos que es el estafilococo aureus, ¿cierto? Por el otro lado, entonces tenemos los coagulasas negativos y que podemos hacer una prueba, que pues sí se nos demora porque nos toca incubarlo, entonces podemos hacer la sensibilidad a la novobiosina, que yo he visto que muchas veces plaquean ahí con las pruebas con sensidiscos, entonces no me acuerdo si es bacitracina, optoquina, novobiosina, y entonces ahí empiezan a patinar ustedes cuando es una cosa que es demasiado esencial para el diagnóstico microbiológico, ¿listo? En los coagulasas negativos tenemos los que son sensibles a la novobiosina, donde vamos a encontrar el estafilococo epidermidis y el estafilococo hemolyticus. Y los que son resistentes, entonces tenemos saprophyticus y hominis. Entonces, de lo que ya hemos visto, ¿qué podemos decir digamos, del grupo de los estafilococos? El estafilococo lo podemos encontrar causando diferentes tipos de infecciones, ¿cierto? Como neumonía adquirida en la comunidad, como infecciones de tejidos blandos, ¿cierto? O en los huesos, ¿cierto? Hemos visto que tienen importancia los estafilococos aureus. Y por el lado de los coagulasas negativos, ¿qué hemos visto? Epidermidis, ¿cierto? Novobiosina sensible, epidermidis característico de infecciones de dispositivos médicos, porque como es flora normal de la piel, entonces siempre hay ese riesgo de que se colonicen los dispositivos como los catéteres, como las sondas, y que nos puedan producir esas enfermedades. Por ese lado, digamos que el más importante es el epidermidis. Por el otro lado, ¿qué encontramos? Encontramos el saprophyticus. Y entonces saprophyticus, ¿dónde dijimos que tenía su importancia? En las infecciones urinarias, ¿sí o no? Que si encontramos un epidermidis en un urocultivo, que era muy posible que ese urocultivo estaba contaminado, ¿sí? Y que necesitábamos pedir una nueva muestra. ¿Desde cuándo parte la concepción de que una muestra de orina puede estar contaminada? Desde el mismo parcial de orina. Si en un parcial de orina yo veo más de 10 células epiteliales por campo, esa muestra está completamente contaminada con el flujo vaginal. Entonces no hubo el proceso de recolección de la muestra adecuado y que cosas que no le gustan a los pacientes, que se les devuelve la orina, no se les devuelve la orina, pues se les pide una nueva muestra porque esa orina no funciona. Y también en los servicios médicos eso molesta mucho porque una enfermera o un médico a veces no entiende que cómo así que está contaminado, que no, que por qué, sáqueme lo que pueda ahí. No,
las cosas son como son y las muestras tienen que ser tomadas de manera adecuada, bajo los procedimientos que deben ser y están establecidos. Entonces, si una muestra tiene más células epiteliales que cualquier otra cosa, pues es mejor no evaluarla porque podemos emitir un resultado que no es verídico, ¿vale? De los estreptococos, entonces digamos que los podemos dividir mediante su hemólisis. Esa hemólisis que ustedes a veces como que no cogen, como que, hey, esto será beta, alfa, gamma. Entonces, ¿cómo se entrena eso? Con el ojo. Eso no hay que hacerle. El ojo, la práctica, la práctica, la práctica. Así usted lo va a aprender a identificar de manera más sencilla. Entonces tenemos los alfa-hemolíticos, ¿cierto? Que por allá podemos entonces volver a hacer otra prueba, ¿cierto? De sensibilidad como es la optoquina, ¿sí? La optoquina o taxo P, ¿sí o no? Dijimos que podía ser taxo P o la prueba de la optoquina. Entonces, ¿quién es sensible a la optoquina? El Streptococcus pneumoniae. ¿Y quién es resistente? El resto de estreptococos alfa-hemolíticos como los del grupo Viridans. Entonces, si yo estoy sospechando, recuerden de ese Streptococcus pneumoniae, colonias pequeñitas, muy finitas, parece un rocío. A quien le ha salido, ustedes saben que cuando necesitamos hacer el inóculo de 0,5 de McFarland, nos provoca coger el agar y licuarlo a ver si sale y se enturbia pues la solución salina porque nada que coge, ¿cierto? Ustedes que lo vivieron allá en el laboratorio. Entonces, esa colonia bajita, chiquitica, casi planita, con alfa hemólisis, por detrás en el agar chocolate y en el agar sangre se pone como verdoso, ¿cierto? Como verde, ¿cierto? Decíamos que eso era el alfa hemolítico. Entonces eso es muy característico del estreptococo para que entonces ustedes lo recuerden y cuando estén allá en la práctica, esta vaina bajita, chiquita, rocío, alfa hemólisis, no, esto parece ser un neumonía, ¿listo? Importante de recordar del estreptococo neumonía que la sensibilidad la hacemos en agar Müller-Hilton suplementado con 5% de sangre, ¿sí? Porque a pesar de que no hace parte, pues, de los microorganismos exigentes, así como Haemophilus, ¿sí? Como Neisseria, pero él molesta un poquito para la sensibilidad, entonces es importante llevarlo a CO2 y en Müller-Hilton con sangre, ¿vale? Pasamos a los beta-hemolíticos. Entonces, por allá en un parcial patinaban con la sigla de los estreptococos beta-hemolíticos. Entonces, se puede escribir así, ¿cierto? O puedo poner una E antes, ¿cierto? Estreptococos beta-hemolíticos del grupo tal, ¿sí? Entonces, tenemos que los podemos dividir. Otra vez hacemos otra prueba de laboratorio. ¿Cuál? El taxo A, ¿cierto? Que es la bacitracina. Entonces, coja, anote y haga los diagramas como nos los enseñó a hacer la profesora Esperanza Vélez, los que vieron con ella, y los que no vieron, pues la otra profesora, imagino que sí, porque pues así es la escuela mayorista, ¿sí o no? De Unicol Mayor. Entonces, haga el diagrama que así se le graba. Usted después no los va a usar porque ya lo sabe de memoria, pero mientras se lo aprende, pues haga el diagrama, amigo. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado el taxo A, bacitracina, ¿sí o no? Sensible. ¿Quiénes son los sensibles a la bacitracina? Los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. ¿Quién es el importante ahí que nos interesa más que los otros? El estreptococo piógenes. Entonces, piógenes, esa hemólisis fuertísima, ¿sí o no? Como lo vimos que usted se puede ver la cara de la otra persona al frente mediante el agar, muy marcado, la hemólisis, ¿cierto? ¿En dónde encontramos piógenes de interés? En infecciones es el campeón de las faringoamigdalitis, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento de elección? El de piógenes, pues penicilina, ¿sí o no? Tendríamos que ver qué alternativa podemos usar para los alérgicos. Pero siempre piógenes, entonces penicilina de tratamiento, que el que le ha dado faringoamigdalitis por ese bicho y no es alérgico, le ha tocado aguantarse sus inyecciones de benzetacin o de penicilina en la colita y que eso duele como un berraco, ¿sí o no? ¿Por quién es resistente a la bacitracina? Entonces tenemos los del grupo B, agalacti, donde dijimos que eran muy importantes los agalacti. Uno, en las maternas, ¿sí o no? Maternas, controles prenatales, porque puede haber una infección del bebé en el canal del parto. Entonces ahí partimos a la segunda, en el segundo caso donde encontramos agalacti, que es un generador no muy frecuente, más bien es infrecuente, de meningitis neonatal. Entonces, ¿dónde? Si ustedes van a trabajar en un laboratorio grande, bueno, o donde sea, usted va a estar haciendo
cada cultivos cultivos rectovaginales para maternas. Y si trabaja en una, en una clínica ginecostétrica, pues ahí peor, ahí sí usted se la pasa haciendo solo eso, solo eso, solo eso, y tiene que aprender a distinguir entre qué podemos encontrar en un recto vaginal. Pues de todo, porque por el lado del recto tenemos enterococos, gram negativos, sí, de todos. Todas las personas no tienen el mismo grado de, de aseo, ¿sí? Entonces podemos encontrar de cualquier tipo de vaina. Pero entonces, ¿qué es lo importante que estamos buscando ahí? Estreptococo. Entonces, como lo vimos un día, que veíamos una caja donde teníamos mucha, eso lo vimos creo que en la clase de respiratorios, donde teníamos una contaminación, una flora mixta, pero que por allá teníamos 3, 4 colonias beta hemolíticas, y que entonces, esto es respiratorio, no, ese es un piógeno. Lo mismo puede pasar en una muestra rectovaginal. Entonces, un zoológico, pero por allá aisladita 3, 4, 5, 6 colonias beta hemolíticas, y a usted se le pasa porque usted no sabe identificarlas, pues la señora grave, no se le da el tratamiento y usted puede matar a un chino, a un bebé. Entonces, siempre atentos, no siempre todo lo que predomina en una caja es la infección, y recuerden que tenemos muestras con mucha flora acompañante, ¿vale? Vamos a los gamma hemolíticos. Entonces no producen hemólisis, ¿cierto? Y esta gama a ustedes les mama harto gallo. Pero entonces ahí atentos. ¿Cómo se entrena? Con el ojo. ¿Listo? Entonces podemos hacer dos pruebitas rápidas. Crecen en medio que tienen capacidad de crecer en soluciones salinas, como con cloruro de sodio. ¿Quién crece? Los enterococos. Y quienes no crecen, entonces hay otros estreptococos y otros del viridians y otras vainas ahí. ¿Listo? Entonces, importante los gamma, que evaluemos los enterococos. Ya ahí en adelante ustedes ya creo que la cogieron el tiro a que necesitamos ahí a la vinosa, ¿cierto? Bilis esculina, para diferenciar los enterococos fecalis, el fecalis del fecio, ¿vale? Entonces ellos dos importantes, ¿dónde los vimos? Infecciones urinarias, pero también pueden causar infecciones complejas, bacteremias, endocarditis, ¿cierto? Entonces estar muy atentos a ellos. Enterococos, entonces el enterococo también, pero recuerden que enterococo también puede ser un poquito de hacer gamma hemólisis, alfa hemólisis, entonces estar muy pendiente de eso. Entonces, también colonias pequeñitas, pequeñitas, ¿cierto? Recordemos los que hicieron eso, entonces tienen unas colonias pequeñas, pequeñas, ¿listo? Gran positivos, bacilos gran positivos, de pronto en este componente no lo tocamos mucho, nos enfocamos más en lo más común, pero pues recordar que existen los bacilos gran positivos, ¿cierto? Entonces tenemos los formadores de espora y los no formadores de espora, es digamos una de las formas de clasificar. Entonces tenemos en los formadores de espora los aerobios, entonces tenemos los bacillus, el Serius y el Anthracis, donde son los principales patógenos y ambos se encuentran siendo contaminantes de alimentos, ¿cierto? Porque son bacterias que se encuentran en el ambiente, en la tierra, en los pastales, en los árboles, o sea, en las plantas, entonces estar muy pendiente porque eso puede ser contaminación. Hubo un brote, bueno, no fue muy reciente, pero un brote de bacillus por intoxicación por bacillus cereus en arroz, ¿sí? Entonces, puede contaminar el arroz y si no, la planta de tratamiento no tiene los suficientes controles de calidad, se puede pasar y pues todos comiendo arroz Diana variedad Cereus. Listo, Antracis, de pronto ustedes son muy millennials, entonces no encuentran que, no, ustedes, ¿cómo se dice? Ya no son los millennials, los que siguen, los que son más jóvenes. Centennials. Tenemos que hubo un tiempo donde utilizaban las esporas de Bacillus anthracis como arma biológica. Entonces lo metían entre sobres y se lo enviaban a políticos de Estados Unidos y cuando abrían el sobre pues salía la espora, se contaminaban, pues se infectaban con las esporas y la enfermedad por antracis es muy gravísima, ¿cierto? Que puede llegar a producir carbunco y otras cosas así súper graves, ¿listo? En los anaerobios, entonces tenemos de los formadores de espora, entonces tenemos Clostridium perfringens, tenemos Clostridium tetani, Botulinum y Difficile. Entonces, ¿qué era importante de estos? Entonces, ¿cuál recuerdan ustedes así que era importante? Recuerden que algunos Clostridium
pueden generar colonización del aparato gastrointestinal, más que todo el intestino y el recto, en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes con enfermedades de base, lo que puede llevar a que haya una colonización, se elimina la flora normal y ese paciente va a sufrir una cantidad de efectos del metabolismo, del sistema inmunológico, porque recuerden que la flora normal hace parte del sistema inmunológico. Entonces, no sé, un día hablamos de que se están haciendo trasplantes de materia fecal, ¿cierto? Entonces, se están realizando estudios clínicos con esta oportunidad terapéutica, donde pues se implanta un concentrado de heces de una persona sana con su flora normal, o sea, bien poblada, y se le introduce a la persona que está necesitando que está colonizada, por ejemplo, por Clostridium. Entonces se repobla y el paciente pues vuelve a la normalidad. Pues es un tratamiento un poco no conservador, ¿sí? Un poco liberal. Y que Pero pues como, profe, o sea, como... como, ¿cómo se llama esto? Espera, bueno, no sé, haz de cuenta como un tampón, ¿sí? Que está lleno de las heces de la persona donadora y pues se introduce vía rectal. Como palabra, como no sé, bueno, olvídenlo. Se introduce como un tampón lleno de la materia y para que repoble esa zona, ¿listo? Y tenemos los no formadores de espora, que los podemos dividir en aerobios y en anaerobios. Entonces, ¿quiénes son los no formadores importantes? Listeria monocytogenes, ¿cierto? Según el INVIMA, en un estudio que pues no les mostré, pero creo que les conté, que la Listeria monocytogenes es la principal causa de contaminación de queso campesino en Colombia. ¿Cuál es el queso campesino? Pues ese que está envuelto en hoja de plátano, ¿sí o no? Porque ese queso no está, o sea, no tiene un proceso industrializado, sino pues es el quesito, ¿sí? Empírico, campesino, ¿sí? Pues no quiere decir que ahora ustedes no van a volver a comer queso campesino, no. Es que se presenta en las granjas donde pues hay procesos de producción un poco descuidados, no tan pues con sistemas de calidad o no tienen tanto cuidado los campesinos, bueno, lo que sea. Entonces se encuentra contaminando. ¿Qué otra importancia tiene la listeria? Que también produce meningitis, ¿sí o no? Entonces afecta al sistema nervioso central, por allá nos lo contarán nuestras queridas compañeras en la clase dentro de 15 días. ¿Qué también tenemos ahí en esos bacilos? Pues digamos que teóricamente podría incluirse el Mycobacterium tuberculosis, pero recordemos que pues él no se tiñe con Gram. Mycobacterium lepre también, ¿cierto? No se tiñe con Gram. Corynebacterium difteria, sí, muy importante porque produce la difteria, ¿sí o no? Nocardia y algunos otros como Erysipelotrix, ¿m? Pero pues muy importante pues las micobacterias, la Listeria monocytogenes y el Corynebacterium, ¿vale? Del lado de los anaerobios, pues encontramos unos que también pues no son tan frecuentes como Actinomyces y como Propionobacterium agnes, que es el que produce pues el acné. Ahora pues al grueso y a lo más maravilloso del mundo microbiológico, las bacterias gram negativas, ¿cierto? Que también podemos tener cocos o podemos tener bacilos. Entonces tenemos los cocos gram negativos, vámonos por los que son menos frecuentes, como los anaerobios, que no forman espora y que ahí tenemos la Veillonella, ¿listo? Que son microorganismos muy poco frecuentes causando infecciones, pero es importante que ustedes lo sepan. Al igual, como siempre le hemos hablado, esto no es solo clínica, usted puede encontrar esos anaerobios en otros procesos que no son principalmente clínicos. Se los puede encontrar en otros procesos, ya sea para en la industria, o en ambiental, o en veterinario. Ya en los aerobios, entonces tenemos cocobacillus, entonces tenemos el Alcaligenes fecalis, roseomonas, Shigella, que no son muy frecuentes, ¿cierto? ¿Quiénes son los más frecuentes? Son los diplococos, que podemos hablar de Neisseria, ¿cierto? Donde los dos principales, las especies más importantes, pues Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. ¿Cómo los diferenciamos? Que Neisseria meningitidis fermenta la maltosa y Neisseria gonorrea no fermenta la maltosa.
Ambos cuentan con cápsula polisacárida, que es donde vamos a tener los LOS, antígenos, que tienen gran potencial de antigenicidad los LOS, que son los lipo-oligosacáridos, y que esa cápsula evita la fagocitosis, ¿sí o no? Y tenemos otro diplococo gran negativo que es la Moraxella catarrhalis, que la encontramos principalmente causando infecciones del tracto respiratorio superior. Y ahora lo bello, bacilos gran negativos. ¿Cómo podemos clasificar así a gran modo los bacilos gran negativos? Entonces podemos clasificarlos dependiendo al metabolismo que ellos tienen frente al oxígeno. Entonces vamos a tener aerobios, anaerobios estrictos y anaerobios facultativos. Entonces empecemos por el lado derecho, los anaerobios facultativos. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Los hemófilos, ¿sí o no? Tenemos el hemófilus, que tiene su gran importancia en infecciones de tracto respiratorio y también pueden llegar a causar meningitis, que amablemente nuestras compañeras de dentro de 15 días nos van a mostrar la epidemiología que reporta el Instituto Nacional de Salud en cuanto a la meningitis, a ver en qué posición, qué tan frecuente produce hemófilus y en qué departamentos, con qué cantidad de casos, ¿sí? Como para irnos nutriendo un poquito y empapándonos más no solo de la parte microbiológica, sino también de la parte epidemiológica. Entonces tenemos hemófilus influenzae, productor de infecciones respiratorias y el sistema nervioso. Hemófilus ducreyi, que en donde lo encontramos produciendo chancro, ¿cierto? Enfermedad de transmisión sexual. Tenemos la Klebsiella, que es una enterobacteria, Pasteurella, que no sé si alguna vez lo han visto, pero la Pasteurella entonces la encontramos en los gaticos, ¿cierto? Que pueden causar infecciones cuando hay arañazos de gato, ¿sí? Es muy famosa esa infección por Pasteurella. Que Pasteurella entonces también tiene su grado pues como son anaerobios facultativos, algunos de ellos son exigentes, y Pasteurella comparte con hemófilos ese chinchoso, esa exigencia para el crecimiento. Tenemos vibrio cólera, ¿cierto? Vibrio cólera, causante del cólera. ¿Dónde está el cólera? En las aguas saladas. Cuando han habido los tsunamis, como por ejemplo en Asia, en Japón, cuando han habido esos tsunamis, como el agua pues sobrepasa las barreras y llega a las viviendas, se aumentan los casos de cólera. Bien, tenemos el Helicobacter pylori, no lo podemos teñir con Gram, es la principal causa de gastritis, y la gastritis es uno de los factores que conlleva el cáncer gástrico. Campylobacter jejuni, como lo vimos hace 8 días, entonces es un bacilo gran negativo, ¿sí? Pero que necesitamos colorearlo con coloración de gran modificado, que decíamos que gran modificado cambiábamos la fuchina normal por fuchina fenicada, y que íbamos a ver al gran unas estructuras como en chulito, que yo les decía. Entonces cuando me refería, cuando decía chulito, es que los bacilos se ven como así, ¿sí? Y son muy pequeños. Ahí los estoy dibujando grandes como para hacer la demostración de qué era lo que yo les decía, que se observaban como en alas de gaviota o en chulitos, como tú le quieres decir, está bien. ¿Listo? Tenemos otros importantes de bacilos gram negativos, Gardnerella vaginalis, es una importante bacteria que produce vaginosis bacteriana, ¿cierto? Que hablamos que vaginosis y vaginitis eran completamente diferentes. Que vaginosis es una inflamación del tejido epitelial de la vagina y que era producido principalmente por microorganismos. Que vaginitis era una inflamación del epitelio vaginal que puede ser derivado de cualquier otra cosa como jabones, tampones, la ropa, que se pone un jean muy apretado. Bueno, todas esas cosas pueden producir vaginitis. ¿Listo? Aeromonas, actinobacillus y bueno, otros ahí no tan conocidos, ¿vale? Ahora nos vamos al lado de los aerobios, perdón. Entonces en aerobios tenemos Acinetobacter baumannii, Pseudomonas, Brucella, que es una bacteria productora de zoonosis, ¿cierto? Que no lo podemos cultivar la Brucella de manera normal en un laboratorio, sino que existe un medio que se llama Brucella, que también lo podíamos utilizar para cultivar Campylobacter, ¿sí o no? Que lo vimos hace 8 días. Legionela, que produce la enfermedad del viajero, pero eso por acá no existe, a no ser que sea importado. Bordetella pertussis. ¿Cuál es la gran importancia de Bordetella pertussis? Que produce la tosferina. ¿Listo?
En bordetela, que tenemos también importante a nivel microbiológico, que no podemos cultivar a nivel del laboratorio, ¿cierto? Anaerobios estrictos, entonces tenemos, bacteroides, prebotela y fusobacterio. ¿Listo? Que eso fue lo que se nos quedó por allá en la incubadora y debe estar que se explota en este momento. No, mentiras, ojalá lo hayan sacado porque si no de verdad va a haber una explosión en ese laboratorio. ¿Qué otros aerobios bacilos tenemos? Tenemos Burkholderia, ¿cierto? Burkholderia cepacis, Burkholderia malí y tenemos otra que es pseudomalí. Estenotrofomonas, maltofilia, alcalígenes, especies, francisella. Entonces, ¿qué es importante de este grupito? Tenemos Acinetobacter, Pseudomonas, Burkholderia y Estenotrofomonas. Esas cuatro son muy importantes porque son bacilos gram negativos que son multiresistentes, que adquieren resistencia muy rápido, que lo encontramos en el ámbito intrahospitalario y que su diagnóstico debe ser mandatorio, prioritario, porque puede llegar a producir la muerte de pacientes y puede generar brotes a nivel de unidades de cuidado intensivo, unidades de quemados, unidades de neonatos. Entonces es muy importante estos bacilos gram negativos. Bueno, y entonces ahí ya nos vamos a la familia de las enterobacterias. Entonces, ¿qué otra forma podemos utilizar para los bacilos gram negativos? Según el metabolismo de sus carbohidratos. Si son fermentadores de glucosa y si no son fermentadoras de glucosa. Entonces, aquí empezamos ya a meterle la terapéutica a la cosa, a la farmacología. Entonces, cuando un bacilo es fermentador de glucosa, el tratamiento dura 10 días. ¿Y quiénes son los fermentadores de glucosa por excelencia? Las enterobacterias, ¿sí o no? Y tenemos los dos fermentadores de glucosa, que su tratamiento va a ser de 14 días. Usted me va a decir, pero profe, porque a mí me interesa saber cuántos días de tratamiento va a tener. Pues hermano, lo que yo le he dicho siempre, les digo y les repito, mientras usted más sepa y mientras más especializado sea, usted más llamativo va a ser para un empleador. Además, usted sí tiene que ir a ser rural y de pronto le toca con un médico que de pronto, pues, no quiere decir que no sea bueno, sino que de pronto se le olvida eso y usted le puede dar una orientación, pues qué satisfactorio sería para usted, ¿no? Pues qué bueno sería que usted sea un gran profesional de la salud, que va más allá, más transdisciplinario, no solo se queda ahí oliendo cajitas en el laboratorio, ¿no? Sino que usted domina otros campos donde, pues que usted tiene una gran formación y eso nos caracteriza a la gente del mayor, que somos buenos y no nos quedamos ahí, ¿listo? Entonces los invito y no piensen en eso, ay, ¿por qué me enseña eso? Yo no soy médico. No, sí, pero usted es un profesional de la salud. ¿Acaso cuando nosotros elegimos trabajar, estudiar algo de la salud, no nos convertimos en los médicos de nuestras familias? ¿Sí o no? A uno le preguntan de todo. Y a veces uno sabe, a veces no sabe. Y cuando no sabe, a veces inventa. No, mentira, no hagan eso. Mejor dígale, ya, es que no me acuerdo muy bien. Y va a irle y después le responde. Y que pues qué chévere para su familia saber que hay un pelado en la casa de que, no, le dio una infección urinaria por E. coli o por Klebsiella, ¿cuántos días voy a tener que tomar antibiótico? Que usted le pueda decir más o menos 10 días, pues no sería muy bueno, pues buenísimo, ¿sí o no? Por ejemplo, el caso de Alejandra, que tiene un hermano médico y qué tal al hombre se le olvide y Alejandra le pueda recordar. Eso sería una gran lección académica, ¿sí o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos los fermentadores de glucosa, tratamiento más o menos 10 días y los no fermentadores 14 días. ¿Listo? Entonces los no fermentadores, que es la familia así bien sabrosa, que son bien malos, ¿sí? Son los pandilleros de los bacilos gram negativos. Tenemos la oxidasa positiva, que entonces tenemos las pseudomonas, tenemos Burkholderia, y por las oxidasas negativas tenemos el Acinetobacter y Stenotrochomonas maltophilia. Entonces, ¿qué es importante de Burkholderia? Que son resistentes a los betalactámicos, aminoglucósidos y polimixina. Entonces, esa oportunidad terapéutica con Burkholderia se reduce un montón, sin betalactámicos, sin aminoglucósidos y sin polimixina. Nos tocaría ir a mirar que de pronto ese no se le pegue por una carbapenemasa porque ahí sí quedamos listos. ¿Listo? Para la unción. En Stenotrofomona maltophilia, entonces tenemos resistentes a los betalactámicos y carbapenémicos. Entonces ahí también reducción del tratamiento. Entonces ven por qué es tan importante, porque de pronto si algunas han tenido la oportunidad de ir a visitar a un familiar o a alguien en una UCI que lo hacen, mejor dicho, casi empolarse y lavarse hasta el pelo, sí ven por qué es importante, porque si usted les mete por ahí, porque estos microorganismos son ambientales, ¿sí? Son ambientales, entonces usted pudo haberlos adquirido en el bus,
en el camino, los lleva por ahí en la ropa o algo así, y entonces usted está divinamente, y a usted de pronto no le pasa nada en contacto con ese microorganismo, pero si lo llega a entrar a la UCI, y hay una persona bien, pues si está en la UCI es porque está malito, ¿sí o no? Entonces, si usted les mete ese microorganismo allá, pues grave, grave, puede llegar a usted a generar un brote. Entonces, para que entiendan el porqué de las cosas, claro que yo creo que después de esta pandemia vamos a coger una responsabilidad social, la hijo de madre, para aprender a lavarnos las manos, para estar más pendiente de otras cosas que nosotros en el día a día no hacemos. Y yo me incluyo, o sea, yo creo que a todos nos pasa, a veces uno llega tan mamado de la universidad, del trabajo, sí, de estudiar, y uno ni se lava las manos, uno llega, o llega con un hambre berraco de que no pensó demorarse tanto en la universidad y no almorzó y llegó a almorzar a las 6 de la tarde a la casa, y usted llega directo a la cocina, ¿sí? Ya después, y sin lavarse las manos, entonces uno tiene que coger el hábito, ¿sí? Tampoco ser de esa persona toda obsesiva que lleva en el bolso el gel, ¿sí? A toda hora y aplíquese, no, pues tampoco tan exagerado, pero sí tener un poquito más de conciencia. Entonces aquí les tengo un acrónimo así chévere. Entonces los bacilos gram negativos los podemos agrupar con un acrónimo, una memotecnia ahí como chistosa, como tontica, que es la memotecnia pavesar. Entonces, ¿quiénes son los pavesar? Tenemos la pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumani, Burkholderia cepacia, Eikenella corroden, Estenotrophomonas maltophilia, Alcalígenes fecalis y Roseumona gilardi. ¿Listo? Entonces, ¿qué importancia tiene en estas a nivel clínico? Que hacen resistencia rápidamente y que son resistentes a ertapenem, ¿sí? Entonces, recuerden que ertapenem, entonces, pues, es uno de los tratamientos de última línea que tenemos. Y si estos hijos de madres para besar ya son resistentes, pues, ¿qué les damos después? Y ya no les sirve el ertapenem. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces, ahí para que se acuerden del para besar el novio, para besar a la mamá, para besar al que quiera, listo, pues entonces acuérdese quiénes son, los bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa, listo. Las enterobacterias, qué vaina tan densa, ¿no? Qué vaina tan grande, ese grupo tan complejo, que lo hemos ido estudiando ahí poquito a poco, y pues que pues ya de aquí en adelante ustedes tienen que ser más duritos a nivel de bacteriología, igual recuerden cómo es que se llama su carrera, ¿sí o no? Entonces tenemos al Citrobacter, tenemos a Enterobacter, Serratia, E. coli, Klebsiella pneumoniae, el Proteus, que el Proteus entonces ya vimos en clase que era importante saber que no hay necesidad de grabarnos el periódico es el pliego de las bioquímicas, sino que tener en presente de que en el Proteus tenemos una prueba que nos sirve, que es el indol, para discriminarlo entre Proteus mirabilis y entre Proteus vulgaris y otros Proteus, ¿sí? Porque tenemos, ya no lo habíamos hablado tanto, pero entonces tenemos Proteus vulgaris y el Proteus peneri. Entonces, el Proteus mirabilis, que es el indol negativo, es sensible a ampicilina y a cefalosporina y equivale a más o menos al 90% de las infecciones por Proteus. Entonces ya tenemos ahí los otros dos, que entonces son más interesantes, porque entonces son indol positivo y eso ya nos da una característica porque ellos son resistentes naturales a la ampicilina y a la cefalosporina, ¿sí? Y entonces, si ustedes recuerdan, ellos hacen parte del grupo ANSE, ¿sí o no? Los Proteus indol positivos. Es importante acordarse siempre de ese indol. Tenemos también la salmonela, la tifi, paratifi, y entonces hace 8 días quedamos de que cuántas especies tenía salmonela. ¿Cuántas dijimos? Cuatro. Dos. Bien. Entonces teníamos, ¿cuáles eran? ¿No toman apuntes? Bueno, yo sí lo anoto para el parcial. Listo, entonces tenemos dos. ¿Listo? Entérica. ¿Y qué otra? Tiene un nombre chistoso. Bongori. Bongori, muy bien, bien, Nicolás. Que teníamos y decíamos que tifi para tifi eran 0 tipos. Y yo me equivoqué en esta presentación porque lo tengo con minúsculas. Tifi y para tifi se escribe con mayúscula la primera. Y el día que una profesora a usted le diga que no, usted saca y le muestra
le puede sacar la Vergis, ¿cómo es que se llama? Sí, Vergis, y le dice que el serotipo sí se escribe con mayúscula. Recuerden que una especie no. Bien, tenemos Morganella morgani, tenemos Providencia, Shigella, Dysenterie y Yersinia pestis, que es otro que produce zoonosis. Entonces tenemos acá nuestras clases interesantísimas de esta semana, las ANSE y las BLE. Entonces, ANSE podemos utilizar otra memotecnia que es AN-triple-PCs, no sé cómo se las quieran grabar, ¿sí? ANSES. Entonces tenemos a la Cinetobacter, ¿sí? Que hace parte del pavesar, tenemos a Morganella morgani, que es una enterobacteria, Providencia entero, Proteus entero, Pseudomonas, que es del pavesar, o sea, bacilos gramnegativos no fermentadores, tenemos al Citrobacter freudi, que entero, Enterobacter entero y Serratia entero. ¿Listo? ¿Qué importancia tienen? Que son resistentes naturales a aminopenicilinas combinadas con inhibidores de beta-lactamasa y que también son resistentes a las cefamicinas. Entonces, que decíamos que a nivel terapéutico no nos interesaban tanto, pero que a nivel del diagnóstico eran unos marcadores, ¿sí o no? Entonces, cefoxitin y cefotetán, ambos son cefamicinas. ¿A qué son sensibles? A cefepime, ¿bien? Que pueden variar y tener una resistencia variable a la astreonal, pero que teóricamente ellos son resistentes a todos los beta-lactámicos, ¿sí o no? Hasta tercera generación, perdón. ¿Qué terapia se utiliza y por qué nombramos la terapia? Porque pues si es la terapia que se le va a utilizar a ese paciente, pues nosotros tenemos que evaluarlo a nivel del laboratorio. Entonces, ¿ven por qué la importancia de saber por cómo se trata de esos microorganismos? Entonces, utilizamos carbapenémicos, debemos medir los carbapenémicos, entonces utilizamos ertapenem, que la MIC debe ser menor a 2. Si es mayor a 2, entonces es resistente. Y como ya lo vimos ayer, podemos hacer tanto una prueba de Hosch o cualquier otra prueba de las beta-lactamasas. Y que la prueba de Hosch utilizamos una E. coli multisensible, ¿sí o no? Por el lado de las BLE que tenemos, entonces principalmente las encontramos en Klebsiella pneumoniae y en E. coli. Son resistentes a aminopenicilinas combinadas con inhibidores de beta-lactamasas, pero recuerden que eso a nivel in vitro no sucede, ¿sí o no? Que es una diferencia con las ANSE, que estas sí se inhiben con los inhibidores, ¿listo? Son resistentes a cefepime, podemos llegar a cefepime y a astreonal, ¿vale? Son sensibles a las cefamicinas, que ahí hacíamos el clic, era el tip para compararlos con ANSE. Siempre vamos a verificar si cefoxitin o cefotetán están sensibles o resistentes, ¿bien? ¿Qué se utiliza para las BLE? Carbapenémicos. ¿Y cuál era el problema que decíamos ayer? Que si tiene BLE y se le adquiere una carbapenemasa, pues las reducciones de tratamiento es importante. Bien, entonces, si no tiene otra cosa acompañando, se puede utilizar carbapenémicos en la terapia, o sea, debemos evaluarlos nosotros a nivel in vitro. Lo mismo, si entonces algún carbapenémico tiene MIC mayor a 2, se debe realizar las pruebas para ver carbapenemasa. ¿Listo? Listo. Es importante saber que cuando se realizan tratamientos empíricos o cuando la gente, bueno, no respeta, en los hospitales no hay uso adecuado de antibióticos, es importante tener en cuenta que cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona, fluoroquinolonas como ciprofloxacino, presionan BLE en enterobacterias. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento con esto estimula la expresión de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿bien? Entonces hacen una presión y se generan clones que pueden ser resistentes. La madre puede que no sea resistente, pero al suministrar antibióticos de este tipo, se pueden generar que en las generaciones hijas de esa bacteria haya selección de clones y vayan a hacer expresión de beta-lactamasa. En los gram positivos, entonces, ¿qué miramos en la resistencia gram positiva? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestro MEC-A, ¿cierto? Que está incluido en el cassette cromosómico estafilocóxico, ¿cierto? Y que el MEC-A nos daba resistencia a meticilina.
¿Sí o no? Es que no me dieron jugo. No te dieron jugo. Uy, qué malo. Bueno, vamos con los estafilococos resistentes a la meticilina. Esto de pronto no lo vimos y de pronto pues es más de interés epidemiológico molecular que microbiológico como tal, pero pues como ustedes son unos muchachos así súper ávidos de conocimientos, parecen esponjas de mar con ganas de capturar mucho conocimiento día a día. Entonces tenemos que, podemos tener dos tipos de fenotipos de estafilococo aureus resistente a la meticilina. Y que esto va a estar dado por, existen diferentes tipos de cassette cromosómico estafilocóxico. Entonces tenemos tipos del 1 al 5, eso de pronto no lo vimos nosotros mucho, donde vamos a ver que el fenotipo de tipo 1, 2 o 3 son de cepas hospitalarias y que van a ser multiresistentes. Entonces van a ser resistentes a los aminoglucósidos, clindamicina, eritro, rinfa, tetraciclina y trimetropina. ¿Sí? Aparte de la meticilina, ¿sí? Entonces, estas cepas son las más peligrosas, las de cepas de origen hospitalario, de fenotipo de origen hospitalario. Y tenemos las cepas adquiridas en la comunidad, que son cepas un poco más sensibles, que no son tan agresivas, entonces tienen resistencia más exclusiva a los betalactámicos, o sea que más resistencia enfocada en la meticilina, que es lo que le está codificando pues el cassette, ¿sí o no? A nivel microbiológico, ¿cómo lo vemos? Que de pronto las colonias son un poco más grandes y que en el pequeño son un poco, adquirían la comunidad, entonces más pequeña, más versátiles, necesitan menos tiempo de replicación. ¿Listo? Entonces, tipo 1, 2 y 3, cepas hospitalarias. Tipo 4 y 5, cepa adquirida en la comunidad. Hospitalarias multiresistentes. En la comunidad, pausiresistentes. ¿Listo? Entonces acá empezamos a lo que les gusta a ustedes. Entonces, estafilococo coagulasa positivo. Entonces, como ya lo hemos visto, ¿a qué nos vamos? ¿Qué empezamos a revisar en el estafilococo coagulasa positivo? ¿Oxacilina? ¿No? Nos vamos a oxacilina y si tenemos que mirar oxacilina, oxacilina va pegada de otro. ¿Mm? ¿Quién era? Entonces arrancamos mirando la oxacilina. Tenemos oxa acá, miramos y está resistente. ¿Qué entonces tenemos que revisar más en un estafilococo aureus? Cefoxitin. Y nos vamos a mirar, yo creo que es lo primero que tenemos que mirar, cefoxitin. ¿Mm? Lo tenemos positivo, ya lo habíamos revisado, creo que este mismo. Entonces ya decimos que es un estafilococo aureus resistente a meticilina, ¿cierto? Si aquí está sensible, no paramos bolas, porque el marcador es el cefoxitin, siempre, siempre. Si no concuerda, podemos o repetir la prueba o cambiar manualmente la oxacilina resistente. ¿Listo? ¿Qué más miramos? Ya sabemos que es un meticilino resistente. ¿Qué más le miramos? Eritro y Clinda. Eritro y clinda. Entonces nos vamos a ver a clinda. Y tenemos que es resistente. ¿Dónde está eritro? Eritro. ¿Qué tenemos? Es resistente también. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué otra cosa miramos? ¿Mm? Ya después de haber visto eso. Tauramicina. La nitrofurantoína. ¿La qué, Angélica? Profe, tauramicina, ¿no? Aminoglucósidos. Glucósidos. Entonces podemos mirar genta, levofloxacina para mirar fluoroquinolonas y están sensibles. ¿Listo? Nitrofurantoína, sensible, y trimetropinsulfa, sensible. Entonces, pero si está resistente a la meticilina y de pronto es una infección urinaria, entonces, ¿qué podemos utilizar? Nitrofurantoína. Nitro, ¿no, profe? Podemos mirar podemos primero que antes de irnos a esto, tenemos que mirar a ver qué perfil tiene la vancomicina. Entonces, vancomicina sensible, ¿sí o no?
Entonces, ese podría ser el tratamiento. Entonces, aquí el esquemita, oxacilina, entonces MIC menor a 2, sensible a meticilina. Entonces, ¿cómo lo podemos tratar? Con meticilina. ¿Mm? Si es resistente como en nuestro caso, entonces evaluamos eritro y clinda, y que si clinda está sensible y eritro resistente, tenemos que hacer el test D, ¿sí o no? Hacemos test D. Entonces tenemos que verlo. Si todos estos, eritro, clinda y trimetropin, son sensibles, decimos que es una cepa de origen ambulatorio. ¿Mm? Y entonces vamos a mirar la vancomicina. Si está sensible, pues el tratamiento va a ser con banco. Y si está resistente, entonces, ¿qué decíamos? Que nos íbamos a ver Linezolid. Aquí está. Linezolid en Colombia, por lo generalmente, es sensible. ¿Bien? ¿Pero en qué momento aplica nitrofurantoína si fuese por una infección urinaria? Sí, aplica exactamente en eso. Nitrofurantoína, si fuese una infección urinaria, ¿listo? O trimetropin sulfa, ¿listo? Depende el grado de la infección. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablábamos que si eran infecciones periféricas, hablábamos de linezolid, y que si eran sepsis o enfermedades cardiovasculares dábamos daptomicina? ¿Sí? Pero si es una infección en la comunidad, sin factores de riesgo, persona joven, se le puede dar otro tipo de tratamientos como trimetropin o nitrofurantoína. ¿Bien? Entonces, si son resistentes, si son estos resistentes, entonces estamos hablando de que es una cepa de origen hospitalario, o sea, no quiere decir que está en el hospital, sino que pues que es de un fenotipo más acorde al perfil hospitalario. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Entonces, evaluamos lo mismo, vancomicina. Si vancomicina es resistente, pues entonces volvemos a ir a linezolid y daptomicina, que es una cepa multiresistente. ¿Bien? Seguimos, un coagulasa negativo. ¿Los coagulasa negativos son resistentes a las penicilinas? ¿No se acuerdan? Sí, ¿no, profe? No, son los estafilococos coagulasa positivos. Entonces vamos a evaluar penicilina, buscamos la penicilina, miramos si es sensible, entonces el tratamiento puede ser penicilina o trimetropin sulfa, si es un alérgico. Si es resistente, evaluamos vancomicina, pero entonces en el coagulasa positivo la MIC es de 2, en el coagulasa negativo la MIC es de 4, o sea que puede haber más rango, ¿sí? De sensibilidad. Entonces, si es sensible, el tratamiento será con banco. Si es resistente, tenemos que evaluar linezolid y daptomicina. Pero en sensibles, penicilina y trimetropin. ¿Listo? Profe, Señora. acá no se revisa nada del macróleo, la clindamicina, aminoglucósidos, ¿no? ¿No se evalúa? No, si es resistente es mejor dirigirse directamente a los tratamientos. Esto es más aplicado clínicamente, ¿listo? Por eso el título decía que era de orden clínico. Ok. ¿Listo? Fecalis. No, este sí es que ya hemos hablado mucho. Fecalis, el tratamiento de elección de fecalis, ¿qué era lo que decíamos? De fecalis, ¿cuál era el tratamiento de elección? O sea, lo que siempre vamos a irnos a evaluar de primera. ¿Ampicilina? Ampicilina, muy bien, ampicilina. Tenemos que ir a ver ampicilina. Y en Colombia no hay circulación de resistentes a ampicilina. Entonces, por lo general, el tratamiento de fecalis va a ser siempre ampicilina. Entonces, tenemos que evaluar la ampicilina principalmente. Si llegase a ser resistente, porque puede que encuentren ya después una cepa cuando ustedes estén en clínica, entonces evaluamos vancomicina y teicoplanina, listo. Entonces, si la banco es resistente, entonces buscar linezolid o daptomicina. Si es sensible, vancomicina. Bien, en fecal. Y vamos al otro lado, que era fecium.
Entonces decíamos que Pecium no, en Colombia no es sensible a la ampicilina, ¿cierto? Y que si estaba sensible, entonces era un falso sensible. Que mirábamos la resistencia natural en Pecium y siempre íbamos a mirar la vancomicina y la teicoplanin. Entonces, si tenemos bancos resistentes, siempre hay que evaluar linezolid. Entonces, ustedes en Semana Santa van a mirar cómo se evalúa, daptomicina. Cómo se evalúa la daptomicina en la resistencia y la sensibilidad. Si es por el mismo método de siempre. Y si es sensible, el tratamiento es con banco. ¿Listo? Entonces, en P-cáliz, ampicilina. En Pecium, vancomicina. ¿Listo? Bacteria productora de ANSE, Enterobacter aerogenes. Entonces, ¿qué le miramos? Si sabemos que es una perteneciente al grupo ANSE. ¿Qué empezamos a hacer? Sensibilidad a carbapenémicos. Sensibilidad a carbapenémicos. Muy bien, entonces nos vamos a mirar heptapenen, nos vamos a mirar imipenen y meropenen. ¿Listo? Inicialmente, ¿listo? El tratamiento siempre va a ir enfocado hacia ese lado. Entonces son resistentes naturales a los betalactámicos que ustedes ya saben. Podemos evaluar sensibilidad a cefepime porque recuerden que no llega hasta cuarta generación. Pero por lo general nos vamos a evaluar los carbapenémicos. Entonces miramos los carbapenémicos si son sensibles, si es fermentador de glucosa, como en este caso, ¿cierto? El tratamiento a evaluar más preciso es ertapenem. Si no es fermentador de glucosa, de los pavesar, entonces evaluamos meropenen, si es en sepsis, o oripenen, si es de... Pues eso ustedes no lo van a saber, pero pues si usted mira la historia clínica, usted de pronto se orienta más hacia el diagnóstico, ¿listo? Y pues lo que les digo, pues porque les sirve a ustedes como apoyo terapéutico a los médicos. ¿Qué tal usted después se vuelva epidemiólogo y resulte siendo el director del comité de infecciosas de un hospital? Puede pasar, si le gustan los antibióticos, pero pues veo poca permeabilidad al conocimiento de la farmacología. No, mentiras, los muchachos son muy juiciosos. Si son resistentes los carbapenémicos, entonces les decía yo de que entonces había que optar por terapias combinadas, que les decía ayer cuando evaluamos carbapenemás, ¿se acuerdan? Entonces hay que evaluar si los carbapenémicos están sensibles y además de eso se le suma una polimixina o tigeciclina. Entonces hay terapias combinadas. Igual van a ver que estas infecciones son complicadas, son pacientes que están hospitalizados, son pacientes complejos, no es que llegó con una infección urinaria con un Enterobacter productor de ANSE y que tiene carbapenemás también, no. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien. Bien, bien con ese sueño. Pseudomonas. Entonces, ¿qué creen que le debemos evaluar a las pseudomonas? Entonces, a pseudomonas, pues hay que evaluarle los antibióticos antiseudomonas. Que los más importantes antiseudomonas son el cefepime y la piperacilina tazobactam, ¿sí? Entonces tenemos que ir a evaluarlo. Entonces, por ejemplo, en este que parece tener un perfil multisensible, ¿cierto? Entonces nos vamos al cefepime sensible. Entonces lo podríamos usar, ¿sí o no? Tenemos piperacilina tazobactam sensible, entonces se podría usar cualquiera de los dos. Usted ya con eso cumple, ¿sí? Entonces miramos el patrón de resistencia, si es sensible a todos o resistente a uno o dos, es patrón usual, pero pues en las pseudomonas eso no es muy frecuente. Resistente a más de dos antibióticos, entonces ya es un patrón multiresistente, y si está resistente a todo, pues panresistente, como ya lo vimos. Si es resistente a cefepime o a piperacilina, entonces hay que evaluar la resistencia a carbapenémicos. Y aparte de los carbapenémicos, entonces también evaluamos los antibióticos de origen peptídico que revisábamos ayer, ¿cierto? Entonces, de lo normal para evaluarle a una pseudomona, el listado de 9 antibióticos que encuentran en la parte superior, donde los de ellos, los que son antiseudomonas, son el cefepime y la piperacilina.
Entonces, clínicamente, ¿cómo está la pseudomona? Entonces, el imipenem está, 40% de las pseudomonas hace resistencia rápidamente, porque el imipenem es un fuerte inductor de resistencia de carbapenémicos. Ertapenem no tiene, ojo con esto, anótelo, subráyelo. Ertapenem no tiene espectro contra pseudomonas. Y meropenem induce resistencia a pseudomonas. Si la infección no es por este germen, o sea, que yo les decía que habían fuertes inductores de algunas resistencias. Entonces, si yo tengo una E. coli y no le estudio bien la resistencia y el médico pues hace un tratamiento con meropenem, listo, va a matar la E. coli, pero si por ahí hay una pseudomona cerquita que no está detectable o no está causando la infección, puede inducir resistencia a carbapenémicos de la pseudomona. Y esa pseudomona puede fugarse de ese paciente y hacer un brote, o en ese mismo paciente puede llegar a producir una infección después donde ERTA no va a funcionar. Profe, pero entonces ahí no sería como que no tendría funcionalidad de evaluar los carbapenémicos, porque de por sí como que, o sea, induciría esa resistencia, ¿no? Es importante que lo que yo les he dicho, que son las últimas líneas de tratamiento. Si hay otras alternativas como utilizar tigecyclina, colistin, cefepime, pues es mejor usarlos a ellos y dejar los carbapenémicos como últimas opciones. Pero entonces si un paciente está que se muere, entonces no le damos el carbapenémico, toca darse, ¿sí? Si ya es de las últimas opciones que quedan, ¿vale? Entonces siempre debe ir como en unas líneas de tratamiento, ¿sí? Desde lo más básico hasta lo más específico. Ok. BLE. Entonces recuerden que esto también es BLE, ¿sí o no? Ustedes, mis amigos bilingües. Entonces tenemos una E. coli BLE. Entonces digamos que ahí no dijera BLE. Entonces, ¿qué empezamos a observar en una E. coli? Empezamos evaluando las cefalosporinas. ¿Listo? Entonces empecemos con las cefalosporinas. Entonces vemos que cefalosporinas todas están resistentes, cefepime es resistente, o sea que no es un AMC. ¿Sí o no? Podría ser, no podría ser un AMC. Cefoxitin, prueba de confirmación de BLES, resistente o sensible. Entonces acá nos está diciendo que están sensibles, pero el resto del perfil nos dice que de las otras cefalosporinas, o sea, está bien, porque entonces acá tenemos sensibilidad para conformar que no es una AMC, tenemos ceftazina ácido-clavulánico sensible, pero las cefalosporinas solitas están resistentes, y hasta la cefepima, ¿bien? Aztreonam resistente, ¿bien? Entonces, después de ver que las cefalosporinas y de tercera y cuarta están resistentes, ¿a qué nos vamos? ¿Las carbapenémicas? Nos vamos a los carbapenémicos. Entonces, miremos que los carbapenémicos están sensibles. Bien, todo bien. Entonces, ¿qué evaluamos en BLE? Entonces, las cefalosporinas de amplio espectro, resistentes o si están sensibles. Si están sensibles, entonces podemos utilizar, miren, cefalosporinas de primera o de segunda generación, o ampicilina o gentamicina. En las sensibles. Entonces, digamos que este es el caso de una paciente con infección urinaria y la china tiene 18 años. Bien, entonces ahí se le da lo básico, ¿listo? Porque no vamos a ir a gastar lo más caro y lo más pesado, además de que esto puede ser oral, esto de acá, y esto si no, esto sí ve, entonces tiene que haber hospitalización. Entonces, si las cefalosporinas de tercera y de cuarta están resistentes, evaluamos ertapenem. Entonces, si está sensible, pues el tratamiento va a ser ertapenem. Si está resistente, entonces hay que evaluar carbapenemasa. Si da negativo, pues digamos que esto tocaría reevaluarlo, ¿no?
porque no solo podemos definirlo con un test de Hodge, sino hay que ver si no solo porque Hodge es más hacia las betalactamasas de tipo A, ¿cierto? Y no nos sirve para las de la clase B. Entonces habría que evaluar y hacer EDTA, ¿sí o no? Si es positivo, es posible que sea una KPC y entonces tendríamos que ir a evaluar a nivel de laboratorio polimixinas, colistina, sigeciclina y fosfomicina. ¿Listo? Fosfomicina es un tratamiento que es no post, pero pues es una belleza porque son 3 dosis, me parece, son 3 dosis, son solo 3 días, sí, son 3 pastas, durante una cada día por 3 días y ya, sino que es no post y pues igual vale como 60.000 pesos, tampoco es que sea así tan locamente caro. Y sirve mucho para las infecciones urinarias con BLE. Entonces la gente cuando tiene la capacidad, pues se compra eso, se toma sus 3 días de antibiótico y chao BLE. ¿Listo? Pero entonces habría que evaluar a nivel in vitro la resistencia a los otros antibióticos. Profe, ¿por qué a esta ¿Cómo? Dime. ¿Aló? Hola. Profe, una pregunta. Dime. Si digamos, porque el test de Hodge no se hace igual así el TAPNM esté sensible, porque igual puede adquirir la carbapenemasa. Dime, repítelo, porfa, Angélica. O sea, el test de Hodge solo se hace si está resistente el ertapenem, pero pues porque si igual puede, o sea, no sabemos si puede adquirir la carbapenemasa o no. ¿Sí me entiendes? O sea, evaluamos test de Hodge y si está sensible, ¿por qué no evaluamos los otros o qué? O algo así es que me dices. O sea, porque no se hace el test de Hodge así esté sensible. Porque igual tú no sabes si va a adquirir la carbapenemasa, ¿no? O sea, no entiendo bien ese pedazo del test de Hodge. No, Hodge es solo si está resistente. O sea, no, si está sensible tú no lo haces. Sí, puede que la adquiera, pero pues no vamos a gastar tiempo y insumos. Ah, ok, es de que no la podía adquirir si estaba sensible, ¿sí me entiendes? No, a él la puede adquirir, o sea, igual, no solo, o sea, Hodge es, digamos, porque, digamos, es el más famoso y más fácil, pero entonces no nos podemos cerrar solo a Hodge, tenemos que ver el perfil como lo veíamos ayer, a ver si evaluamos EDTA o evaluamos OXA, ¿listo? Acá, por ejemplo, ponemos Hodge, pero no es solo Hodge, ¿vale? Depende del perfil de resistencia, ¿vale? Sí, profe, gracias. Y ahora la plana de la R. Pues eso sí, hay de todo, ¿sí o no? Ahí puede haber una mezcolanza de no solo de carbapenemasas, sino puede haber otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, pues eso sí ya es muy característico, miren, además qué bicho es. Entonces eso ya ustedes los orientaría hacia algo, ¿no? Con este perfil de resistencia, ¿cierto, Ginette? Entonces es una Klebsiella con recordemos que ampicilina tiene, la Klebsiella tiene resistencia natural a la ampicilina. Entonces evaluamos si es BLE, pero esto no tiene, o sea, puede ser BLE, pero por encima tiene algo más. Entonces debemos evaluar carbapenémicos, si están sensibles, pues el tratamiento va a ser carbapenémicos, pero que vemos acá, pues que no están sensibles. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Entonces, ¿quién era la que tenía más perfil de hidrolítico que veíamos ayer? La KPC, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Esto lo debemos confirmar, ¿sí o no? Con un test de Hodge o con una prueba de ácido borónico. Y lo que también habría que evaluar sería polimixina o tigenciclina, aunque el clínico ya con ese perfil de resistencia se arrojaría más a hacer, a hacer un tratamiento combinado y pues porque si un paciente está con este perfil, pues es mandatorio empezar a hacerle rápido un tratamiento, aislarlo para que no haya diseminación de ese clon, ¿listo? ¿Qué tenemos aquí? Morganella morgani. Entonces, me van a decir ustedes qué piensan de Morganella morgani, de ese caso.
Ella no es, ella tiene AMC, ¿no? Tiene AMC, muy bien. Mm, ¿Qué hacemos con los AMC? Profe, igual antes de mirar el antiograma ya podríamos decir que tiene AMC por lo que pertenece al grupo, Sí, ¿no? sí, no, sin Siempre. mirar. Y es que igual miren lo que aparecen las cosas sensibles siendo AMC. y pues igual se puede usar como los carbapenémicos, que es lo que se evalúa ahí, ¿no? Exacto, entonces nos vamos a carbapenémicos. Pero miren esto, es que quiero que sean un poco más analíticos, miren. Miren. ¿Ven? ¿Sí ven lo que les digo? O sea, está sensible, está sensible. Entonces, pero usted no se puede dejar ¿sí? Despistar por eso. O sea, pero usted ya tiene que saber qué es Morganella Morgani. O sea, es que es el problema, eso es lo que nos diferencia de una máquina. Si yo a una máquina no le digo que eso es ANSE, me lo bota sensible. Y si el médico es otra máquina, el médico le da tratamiento de cualquiera de esas cosas, de cefalosporinas de tercera, por ejemplo, al paciente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a pensar, ahí es donde vale nuestro trabajo, ¿listo? Eso era lo que quería que vieran. Bien, el punto, sí, lo primero que hay que evaluar es que es ANSE. Bueno, escribí mal ANSE, pero es ANSE. Pero también tenían que mirar la sensibilidad a los antibióticos que ella de naturaleza es, es resistente, ¿listo? También es importante que tengan en cuenta lo que hablábamos de que si era pavesar o si era una entero, ¿listo? Porque la prueba, el tratamiento va a ir enfocado a eso y si el tratamiento va enfocado diferente, pues nosotros tenemos que evaluarlo en ese sentido, ¿sí o no? Protis peneri. AMC también. Aunque también. Pero pues lo mismo que dice, está sensible en los... Vamos a ver carbapenemicos, pero siempre tener en mente que es un ANSE. Puede ser peneri o vulgaris, ¿listo? Aureus, tiene un perfil que creen. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo está ese perfil? Está sensible, sensible. Tiene cefoxitin negativo, clindan negativo, sensible, perdón. Sí, penicilina ya no, en este sí no evaluamos, ¿sí o no? Porque sabemos que ellos tienen penicilina, ¿sí o no? Trimetropin sulfa, entonces es un perfil multisensible, entonces podríamos utilizar clinda, ¿sí o no? Se podría utilizar en ese paciente, ¿bien? Entonces, como vimos, para los pavesar entonces 14 días, los de 10 días, gran positivos 10 días, miren esto tan delicado. Estos bacilos gram positivos, así, algunos aerobios y otros anaerobios, 21 días, endocarditis en piemas y accesos 4 semanas, osteomielitis de 6 a 12 semanas, o sea, 3 meses en tratamiento, imagínense en un estafilococo aureus produciendo una osteomielitis. Sepsis, 10 días, y las otras hasta 7 días, las cosas básicas como infecciones urinarias. Bien, dudas, preguntas, aclaraciones, sugerencias, ¿se durmieron? No, profe. ¿O todo máximo? Todo estuvo bien. Buena clase. Entonces los avances también eran para hoy, pero qué bondadoso es ese profesor Andrés Rincón. Se merece lo máximo en la calificación docente. No, pero eso depende del parcial. Cuando hagamos el parcial, no mirar por la calificación. Uy, no, no, bueno, pues como para hoy también estaba lo del avance, lo vamos a dejar para después de Semana Santa, pues
pues preferí dar esta clase el día de hoy, pues para que estén viernes, pseudo viernes relajado, y que pues aclaráramos cositas, ¿no? Pues recordáramos ahí cositas para que en el examen les vaya súper bien. Entonces, en la segunda semana, en 2 semanas, hacemos adelanto, hacemos presentación de nervioso y hacemos el examen, ¿listo? Bueno, profe. Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta sobre oxacilina. ¿Esa nunca se da o solo se sirve para evaluar? En Bien, Vanessa, sirve para evaluar. listo. O sea, nunca se da en vivo. No, se utiliza meticilina. La meticilina no la medimos, pero es la que se da, y oxacilina se mide, pero es el marcador, es la evaluación. Ah, gracias. ¿Listo? Muchachos, un fuertísimo abrazo para todos, los veo hoy de mejor ánimo, así que me alegra mucho, así estén fingiendo, pero no me importa, me voy tranquilo el día de hoy porque están un poco más relajados, y espero que en Semana Santa puedan relajarse, estén en casa tranquilos, compartan en familia, miren televisión, duerman lo que no han dormido estos días, que después volveremos a la rutina, volveremos a la matadera. Juiciosos, Gracias, profe. que les vaya muy bien, les irá llegando las notas poco a poco. Bueno, que les vaya muy bien y feliz tarde. Chao. Chao, Chao, gracias. profe. Gracias.